La clase pasada vimos los patrones creacionales, ¿sí? Que está, cuando dice creacionales, ¿qué está haciendo referencia? Buenas. A cuando se crea un objeto, ¿sí? Entonces, un poquito más, si tomamos en cuenta el concepto de arriba, patrones de diseño son errores, soluciones a problemas recurrentes, ¿sí? En este caso específico, a problemas que suceden cuando se crean objetos. El primero era, ¿se acuerdan? Cuando un objeto tenía muchos pasos, podía ser muy complejo. Bueno, esto les permitía a ustedes abstraerse de eso y separarlo por capas. Y poder hacer un objeto con partes de un constructor, partes de otro y así, ¿sí? Factory Method les permitía delegar la creación de un objeto a otra clase. Separar la lógica de creación del objeto en un director. Y después vos a decir esto, le pedías quiero tal objeto, ¿sí? Sí. Y el singleton era para poder crear una sola instancia de un objeto en todo el sistema y tener un acceso global. ¿Útil para cuándo? Para ahorrar memoria. Sí. Y para cuando necesitaba que sea una sola clase. Bien, bueno. Por ejemplo, ¿cuándo sería útil esas dos cosas? Archivos y bases. Bueno, ahora vamos a ver tres más que son de estructurales, ¿sí? Composite, Decorator y Facade. Los estructurales son uno cuando empieza a ver la arquitectura que va a tener su sistema de la comunicación entre clases, lo que está haciendo referencia es justamente eso, la estructura de su sistema, ¿sí? Tiene que ver de cómo una clase está compuesta de otras, cómo se hacen los llamados también. Los conceptos de herencia se utilizan para componentes. Sí. ¿Cuándo es más complejo? Cuando empezamos a tener herencia y composición y herencia. Bien. En la documentación, sería en el segundo libro que les puse, tienen el adapter, el bridge, composite, decorator, facade, flyweight y proxy. ¿Sí? Vemos los tres que ya les mencioné. Acá el que le podría mencionar que tuve experiencia hace poco que tuve que usarlo, que es este de acá. Los chicos de cuarto año, mis alumnos de cuarto año de sistemas distribuidos, estaban utilizando Python y estaban usando una librería, dos, ¿sí? La de interfaz visual que están usando ustedes y una librería que permite comunicar objetos entre sí desde diferentes nodos. A eso hace referencia al sistema distribuido. Entonces, tenés corriendo un programa acá y allá tenés corriendo otro programa, cómo se comunican entre sí los objetos que existen. Eso generaba hilos de ejecución distintos, que es la unidad que viene después. Entonces, lo que necesitaron hacer fue un proxy entre un sistema y el otro, entre una librería y otra librería, por así decirlo, ¿sí? Se van a encontrar con necesidad de utilizar estos patrones sin darse cuenta, sin esperarlo, básicamente. Así que es bueno que por ahí lo tengan en mente o que sepan que existen estas soluciones recurrentes. Pero cuando menos se lo esperan, aparece. Bien, el composite se da cuando tenemos una estructura de árbol en la estructura de tu sistema, ¿sí? En realidad cuando necesitas una estructura de árbol. Porque muchas veces le das solución al sistema, te das cuenta que la estructura que está manejando no es la mejor y quizás se adapte a una estructura tipo árbol y es mucho mejor. ¿Cuándo necesitamos algo así? Por ejemplo, en realidad esto lo vamos a ver invertido. Cuando necesitamos hacer un cambio sobre toda una estructura compleja a cada elemento, ¿sí? Eso lo que empieza a causar es empezar a delegar ese cambio a todos. Vamos a verlo un poco mejor con la solución. Ahí está. Voy a cerrar ahí un poco.
Bien. Primero, tiene sentido solo cuando el modelo central de la aplicación puede ser representado como un árbol, es lo que le decía, ¿sí? Si se adapta así, si no sería muy complejo. Por ejemplo, una orden de compra con varios productos dentro y que al mismo tiempo puede contener varias cajas con productos dentro y así. Bueno, este es el ejemplo que da el libro, ¿sí? Pero es bastante útil. Por ejemplo, un pedido de Mercado Libre lo tienen que armar y las acciones que van a estar a este punto van a ser las mismas que van a usar acá y las mismas que van a usar acá. ¿Sí? Agregar elementos a la caja, ¿sí? Y esta caja se puede agregar a otro. Son diferentes niveles. Se hace lo mismo, pero en diferentes niveles. Bien, para hacer una operación sobre cada uno de los elementos que puede contener, calcular el precio, sí. Bien. En este caso, más que de cómo se van comiendo, sino es el tratar de hacer una orden de compra, suponiendo que ya tenemos la caja completa, ¿no? ¿Cómo calculamos el precio de lo que tiene dentro? Bueno, podemos calcular el precio de esta caja y calcular el precio de los elementos de esta caja significa calcular el precio de los subcajas que tiene dentro, ¿no? Y calcular el precio de esto significa calcular el precio del elemento que tiene dentro. Y así. ¿Sí? Es esa tarea replicada o propagada hacia abajo, hasta las hojas. ¿Sí? Bueno, esto dice lo que les comenté recién, ¿sí? La idea es que mediante este patrón le permite a ustedes establecer un comportamiento que eso se abstraiga y trabajar con esta abstracción. Para un producto, esto de devolver el precio nos diría el precio del producto en sí, pero para la caja sería la sumatoria de los elementos que componen la caja. ¿Sí? Y ahí está lo que te decía recién, el beneficio que se puede abstraer de qué tan compleja puede ser la estructura creada y uno simplemente le pide la caja actual, que calcule el precio y ya está. Que puede significar calcular el precio para un montón de elementos o solamente para una caja de un producto. ¿Se entendió el problema y la solución? Bien. Es por ahí, lo más complicado de esto es tratar de encontrar que exista esa relación de árbol dentro. ¿Trabajaron con árbol en el algorítmica 2? Sí. ¿Y qué ejemplos tenían de uso? ¿Se acuerdan? Habíamos hecho un ejemplo concreto para las operaciones matemáticas. Ajá. Donde había un orden de jerarquía, según el orden de jerarquía se realizaban las operaciones. Bueno, ahí lo que pasa es que se podría llegar a realizar la operación y armar el árbol en base a eso. Para la búsqueda también era fácil, te facilitaba encontrar información. Pero siempre la información era números, letras, no había ningún problema real. Además era binario, tipo, pues solamente podían tener 2 hijos cada nodo. Capaz en este caso puedan haber más de 2 hijos. Por ahí, en realidad, en algorítmica lo que tratan de ver justamente es la algoritmia de eso. Cómo ordenar un árbol, cómo buscar, cómo... todo lo asociado. Ahí es muchísima la teoría que hay por detrás de árbol. Que migra a grafos, de hecho, así que más grande. Acá lo que estamos tratando de establecer es justamente eso, una función, una abstracción que se pueda aplicar a todo el árbol entero. Y que cada elemento lo hace de una forma distinta, en base a la educación que tiene el árbol, ¿sí? Bien, entonces, vamos a entender el grafiquito de acá. En el 1, component, que lo tenemos acá, es la interfaz, ¿sí? Es bastante sencillo, solamente lo que va a tener es el método que se tiene que después propagar a cada nodo o a cada hoja, ¿sí? Después, leaf
va a ser el que está al final del árbol, ¿no? Y el que es el que va a dejar de delegar la tarea y devolver un valor específico. ¿Sí? En el caso que estamos hablando recién, si era calcular el precio total de toda la venta, va a devolver el precio de un producto. Este sería un producto. ¿Sí? Después, el composite va a ser una clase que va a estar, acá está la complejidad, que tampoco es tanta, ¿sí? Va a ser como si fuese una caja o es un nodo intermedio, que lo que va a tener es más componentes que son de la misma clase, ¿sí? Pero no de la misma clase, sino de la misma interfaz. Entonces, al ser de la misma interfaz, yo voy a poder, ¿qué hacer? Siempre pedirle que ejecute esto, ¿sí? Y acá va a estar la dinámica de cómo se agregan o se remueven elementos. Cómo se delega la tarea también. Para que en algún momento se llegue a esta ejecución de acá y empieza a sumar. ¿Sí? Fíjense, delegate all work to child components. ¿Sí? Delega todo el trabajo a los... Acá en execute. Execute. Delega todo el trabajo a las hojas. Y acá efectivamente do some work hace el trabajo en la hoja. Fíjense también que acá ambos implementan components. ¿Sí? Eso es lo único que tienen que tomar en cuenta. ¿Se entiende fácil este? Perfecto. Fíjense que siempre tenemos nuestra interfaz, nuestro patrón. Siempre está así. ¿Podría ser una clase abstracta de eso? Y no. ¿Por qué no? No, eso no es precisamente el porqué. Recuerden, les voy a quemar la cabeza atrás. Una hoja no es un componente, o bueno, lo es en este caso, pero porque estamos hablando de algo abstracto, ¿no? Bueno, sino, acá lo que estamos abstrayendo es justamente la acción, ¿sí? Y cuando estamos hablando de acciones que sabe hacer, estamos hablando de interfaces. ¿Sí? Si fuese una clase abstracta sería es un, y no queremos. ¿Funciona? Si fuese una clase abstracta, sí. Está mal conceptualmente. ¿Tienen que ver los atributos? ¿Que no tiene atributos? No. ¿Se entiende o no? Es importante, de paso aprovecho por si no lo entienden a eso, no van a entender por qué uso una interfaz o por qué no uso otra cosa. ¿Sí? Recuerden, interfaces para que contengan métodos. Y una clase que implementa esa interfaz significa que sabe hacer esas cosas. ¿Sí? A menos que sea una clase abstracta. Pero no agreguemos confusión en... ¿Sí? Resumen, se usa este composite cuando se quiere representar para toda una jerarquía parte o toda una jerarquía de objetos. ¿Sí? Se quiere que los clientes puedan ignorar las diferencias entre la composición de objetos o de los objetos individuales. El cliente va a tratar a todos los objetos como una estructura compuesta uniforme. ¿Sí? Fíjense que acá la idea es justamente abstraer eso de cómo están compuestas las cosas. Y lo que solamente tendría que saber quien va a usar esta estructura es agregar, remover, obtener algún elemento y ejecutar esa acción a toda la estructura jerárquica de objetos. ¿Sí? Cliente en este caso no es cliente de la persona que usa el sistema, sino la persona que utiliza este módulo que ustedes están programando. ¿Sí? ¿Puedes colocar el código? ¿No lo tenés? Descargalo entonces. Está en el campo. ¿Cómo fue la práctica del lunes? Me dijeron que vinieron pocos. ¿Tienen otro examen o algo así o no? ¿No vinieron porque pensaron que era en consulta? ¿Que era consulta? ¿Tampoco? Ayer, perdón. Confundí con otra práctica mía, la confundí. Con interfaz visual. Bien, sí. Sí, abrí ambos. Vamos.
Bueno, pero vinieron pocos. ¿No vinieron por eso o no vinieron por otra cosa? No, por eso. ¿Por eso? ¿Porque pensaron que era consulta o porque era práctico 4? No, porque no era consulta. Yo pensé que iba a ser más consulta. Bueno, vengan igual. ¿Sí? Es lo que ustedes quieran en realidad. Pero por no se quejen, a eso. No, fueron práctico 4 igual. ¿Tuvieron consulta? Ambas cosas, sí. ¿La unidad de práctico 4 se entendió? ¿La práctica de cómo trabajar con eso se entiende? ¿O no? La última vez preguntó un compañero suyo, no me acuerdo quién, Jofre, si solamente íbamos a usar una herramienta específica. A nosotros no nos interesa qué herramienta utilicen. Cuando estemos evaluando, ustedes nos van a demostrar que saben usando código, Java o Python, ¿sí? Y específicamente si entendieron las cosas de paradigma. Así que mucho no nos preocupa qué herramienta utilicen, ¿sí? Sí que la usen bien, que ese es el objetivo. Y eso sería para el trabajo, ¿no? En el parcial. No. Claro, en el trabajo final se evalúa la parte de interfaz visual. Entonces, no se limiten a lo que le mencionamos nosotros, es más, a más ustedes pueden aprender y nos vengan con consultas, siempre les vamos a estar ayudando, así que no se preocupen por eso. Bueno, el ejemplo, recuerden, estamos hablando de Composite, estamos hablando de ejemplos que tienen el del libro mismo, que está sin aplicado en contexto, ¿sí? Entonces acá vamos a tener cliente, nodo, hoja, ¿sí? Y después tenemos otro que tiene explicado con un contexto específico. Chiquito, simple. Siempre trabajamos con cadenas o algo así para que entiendan cómo es la relación y después le pueden hacer con algo un poco más complejo. Bueno, ¿se acuerdan? Teníamos componente que va a ser una interfaz que tiene declarado lo que yo voy a necesitar propagar hacia todo el árbol, ¿sí? En este caso tiene... No, perdón. Este es el que contiene, el que maneja... ¿Sí? No, es una interfaz. Está bien. Tiene getter setter, tiene el add, el remove y el composite, pero es una interfaz que define cómo se tiene que comportar ese elemento, ¿sí? Tiene que tener estos métodos, por eso tiene solamente el paso. Y abajo tenemos lift, que es el que tiene la operación en sí, ¿ven? Que devuelve que es una hoja en este caso, nada más. Y el composite ya implementado, ahí está. El composite implementado, que tiene el add pero con cuerpo, el remove pero con cuerpo, add remove de una colección de ¿qué? De componentes, ¿sí? Ahí está la gracia, ¿sí? Que sea una colección de componentes. Si fuese una colección de algo específico ya no podríamos trabajar así. Bien. Y tenemos... Está grande y no veo bien. Ya en el main tenemos la creación de una hoja, después la creación de client code, sería ejemplos de utilización después, ¿sí? Recuerden que acá en estos ejemplos tenemos funciones que lo que hace es traer por parámetro un componente que es abstracto y utilizarlo, para que quede claro que todo el beneficio es por usar esa abstracción, ¿sí? Porque acá si no se ve tan claramente, porque fíjense, crea la hoja, crea un composite, crea hoja, composite, ¿sí? Pero en realidad la gracia es que ustedes sepan que trabajan con component, ¿sí? Bien, crea una hoja, crea un árbol, a ese árbol lo que le hace es agregar una rama 2, y les agrega las hojas, ¿sí? Y después lo que hace es imprimir. ¿Bien? Dale una ejecución. Y debería de imprimir. En el primer caso, había creado una hoja y lo mandó a imprimir, ¿sí? Entonces, así como imprime solamente una sola hoja, porque es un componente, también puede imprimir un árbol que es más complejo. Y es lo que sería acá, que se ve medio borroso, pero dice resultado, branch, paréntesis, branch, leaf, más branch, leaf, ¿sí? Fue haciendo una sumatoria de strings, más que nada.
Ahora pasate al otro componente aplicado, composite aplicado. Y acá, ¿qué contexto le da? Fíjense, acá reutiliza directamente ya el component porque es lo mismo comportamiento que tiene cada componente. Y abajo, bien, el ejemplo clásico de árbol es carpetas y archivos. Si borras una carpeta, borra las subcarpetas y borra los archivos que están dentro. ¿Sí? ¿Han trabajado con línea de comandos para borrar un archivo? Bueno, fíjense que es RM y a veces le dice, estás tratando de borrar un archivo o no, estás tratando de borrar una carpeta cuando es un archivo o viceversa, ¿sí? Falla. Entonces hay una diferencia cuando estás trabajando en ese caso de cómo tenés que borrar las cosas. Pero interfaces gráficas como la que usa Windows te los trae y te dice, bueno, seleccionás y borrás y ya está. ¿Sí? La idea un poco es parecida a esto, digamos, a traerse y hacer solamente el borrar a lo superior. ¿Sí? Bueno, file. Puede mostrar el nombre y se puede crear, ¿sí? Bien. ¿Ese open de dónde sale? Bueno. A ver, subí lo más que puedas para ver qué está importando. Bien. No está. Baja. Botón. Este ejemplo creo que lo quise hacer funcional, o sea que cree carpetas dentro del sistema, pero me pareció un poco peligroso. Así que lo dejé por la mitad. La carpeta, crea la carpeta, que adentro va a tener componentes, ¿sí? Puede agregar elementos, remover elementos. Puede decir si es un elemento que está compuesto por otros, ¿sí? Eso es útil, para saber en qué punto estamos. Y para saber si es una carpeta o un archivo. Vale. Y puede mostrar que lo que mostrar va a hacer es iterar sobre otras carpetas y poder mostrar archivos. Baja un poco más. Y acá ya está la aplicación, ¿sí? Básicamente lo mismo. Crea un archivo y lo muestra. Después crea una carpeta y le agrega dos archivos. Después crea otra carpeta y le crea un archivo. Y después crea otra carpeta y pone esas dos carpetas dentro. Ejecutarlo nomás. Y debería andar bien. No, esto quedó por la mitad en el medio de las modificaciones. Pero fíjense, la idea es la misma, sí. No cambia mucho más de lo que muestra el original. Creo que hay un parcial por ahí. La idea del segundo parcial justamente es tomar un patrón o darle una consigna que tenga la necesidad de usar un patrón y que ustedes identifiquen cuál es y lo usen. ¿Sí? No muy largo ni muy pesado. Así que lo que les sugiero es que traten de tener ejemplos de uso de cada uno de estos patrones para que cuando estén en el parcial digan, esto que leo acá tiene forma de un árbol, entonces voy a ver cómo era el composite. Y lo ven y lo aplican. ¿Sí? Sí. Después veo por qué está ese cosa ahí. Pasemos al siguiente. ¿No? ¿Les queda alguna duda de eso o no? ¿No? Hay un detalle más que me gustaría que les quede claro, es que como estamos trabajando con interfaces, el beneficio también es de que esto lo puede implementar cualquier tipo de clase que quieran, ¿sí? No hace falta que tenga, por ejemplo, el archivo mismo, si estamos hablando del ejemplo de las carpetas, el archivo mismo puede ser un ejecutable, puede ser un TXT, puede ser un PDF, ¿sí? Están abstraídos en base a una sola función, que en este caso es poder mostrar algo, ¿sí? O ejecutarse, puede llegar a ser. Pero de por sí, el leaf o el composite puede ser algo mucho más complejo, ¿sí? No va a quedar claro hasta que les dé un ejemplo. O sea, vos decís que en el ejemplo está creando un TXT o algo así, pero puede ser... Puede ser cualquier cosa. Pero como es una interfaz, que es algo que vos podés hacer que implemente cualquier clase, sin tener que tener alguna relación de
de sentido de, bueno, es un... O sea, lo único que tenés que saber es que esa acción la puede cumplir. Entonces ya puede pertenecer al árbol. ¿Sí? Bien. Decorator. El decorator lo que hace es añadir responsabilidades a algo que ya existe. ¿Sí? ¿Cómo estamos a tiempo? Bien. Explico esto, le doy un descanso y vemos el otro. ¿Sí? Es parte de estructurales, sí. Como les decía, añade las responsabilidades a un objeto dinámicamente. ¿Sí? Si en el medio de la ejecución de su programa necesitan que un objeto tenga una funcionalidad distinta, este sería el patrón que necesitan usar. Bien. Es una alternativa a hacer que subclases de otras clases. ¿Sí? Recuerden que si hacemos que hay array de otra clase, le estamos añadiendo funciones. ¿Qué funciones? Las funciones que están en la clase padre. ¿No? Todos los hijos pueden hacerlo del padre. Bueno. Eso no lo podemos hacer de forma dinámica, punto 1. Y después involucra si tiene sentido o no esa relación también. ¿Sí? Quizás no lo tiene. Acá no hace falta que tenga esa relación de eso. Y también, bueno, lo pueden encontrar como grapper, que grapper es como envoltorio, creo. Si no me equivoco. Bien. Este lo van a entender mejor en el uso acá. Ay, ¿cómo lo hago zoom? Anda de cajita esa. Bueno, lo van a entender muy, muy fácil con cómo se usa efectivamente, ¿sí? Recuerden, cliente sería el lugar en donde ustedes van a hacer uso de todas estas estructuras que están debajo. Entonces, imagínense eso, un objeto A, ¿sí? No sé el objeto A. Sí, es un objeto A que sabe hacer algo, ¿no? Tiene un estado y sabe hacer algo. Entonces, lo que te permite este patrón es agregarle nuevas funcionalidades. ¿Cómo? Creando otro objeto, B en este caso, y le pasa por el parámetro A. Entonces ahora B va a ser lo que podía hacer A más lo que sabe hacer B. ¿Sí? Y lo mismo con C. Es como ir armando un rompecabezas y le vas agregando nuevas funcionalidades. Al llegar acá, el execute va a ser distinto. ¿Sí? Entonces, ¿eso se entiende? Sí. ¿Ah? ¿No estás entendiendo? No, como que lo está extendiendo, digamos. Ah, ¿como que lo estás extendiendo? Sí. Sobre la función y solamente la función que está en la interfaz. En este caso es el execute. A hace el execute de una forma. B hace el execute de una forma. Y C también. Lo que pasa es que al pensar esto, lo que hace es, bueno, hago lo que hace A y le sumo un poquito más con el B. ¿Sí? Y así. Entonces, veamos acá. Todo objeto, fíjense que de forma es muy similar al anterior también, ¿no? ¿Se acuerdan cómo era el dibujito anterior? Era una interfaz acá, una acá, otra acá y los dos implementados. Es la misma. Pero ¿qué cambia? La forma en donde se soluciona el asunto, que sería acá. ¿Sí? Fíjense. Lo que se atrae es esto. Y esto es lo que se va a ir pisando y reutilizando a medida que se van agregando elementos. Este es un objeto, un componente concreto que sabe hacer una ejecución. ¿Sí? Y después tenemos separado una clase que tiene el componente que sabe hacer la acción, ¿sí? Que le pasas por parámetro, y cómo hace esta acción. ¿Está? Y luego, acá hay más decorator más. O sea, decorator es como eso que le está agregando más funcionalidades a lo base, a lo que ya está definido como algo que ya existe y le estás reutilizando. ¿Sí? ¿Tiene algo más abajo? Creí que no. Bueno.
Si esta es la abstracción, esto es lo concreto que va a tener definido este elemento. ¿Sí? Sabe hacer lo que ya ejecutaba más algo extra. Entonces, a ver, hacerle un, eso, exacto, un zoom out y vean, no, vuelve. Vuelve, eso. Repasemos si me falta algo acá. Component define interfaz para objetos que pueden tener responsabilidades nuevas. Bien. Concrete Component define un objeto al que se le puede agregar nuevas responsabilidades. Listo. Al que se le agrega es este. ¿Sí? Y las responsabilidades nuevas, acá. El Base Decorator mantiene una referencia a un objeto componente y define una interfaz que ajusta a la interfaz componente delegada al componente. ¿Sí? Básicamente lo que se está haciendo es encargar de que esto contenga esto y que luego esto tenga acceso a eso que está envolviendo. ¿Sí? Y después el Concrete Decorator añade las responsabilidades componentes. Añade porque tiene el extra ahí, sumado. Ahora sí. Es como que la interfaz esa es como una interfaz hija de la clase de beta. Interfaz hija. No, implementa. Sí. Implementa y además está compuesto de. ¿Sí? Implementa, recuerden, es cuando estamos hablando de interfaces. Marcador. Simbología del UML. Cuando estamos hablando de interfaces, tener así es el implement de una interfaz. ¿No? Y si estamos heredando, es continuo. La interfaz igual la pueden llegar a ver así como un palito y una línea. Eso seguro. El Concrete Component implementa esta interfaz y el Base Decorator implementa esta interfaz. Pero a la vez, esta es una abstracción, es una clase concreta y tenemos otras clases concretas que heredan, ¿sí?, de esta. Entonces, la dinámica de esto de ejecutar una cosa, ¿sí?, y de tener el objeto que está compuesto, o sea, esto que tenemos acá, si este compone a este, entonces va a ejecutar después, está puesta acá. ¿Sí? Y después lo único que tienen que hacer nada más es agregar acá elementos acá. ¿Está? Más o menos. Vemos el ejemplo y después vemos de nuevo esto. ¿Sí? Bien, a ver. Clase componente que tiene una operación. No tiene el cuerpo esa operación. Y el concrete component tiene el cuerpo. ¿Sí? El base y el concreto. ¿Por qué así? Porque necesitamos que esto vaya variando, ¿sí? Y esto que tenga un cuerpo específico. Después, la clase decorator también sale del componente, que es la que va a poder agregar comportamiento a esta operación que ya está definida como base. ¿Sí? Entonces, la clase decorator tenía también la composición de. ¿Sí? Yo voy a poder crear uno de estos y después agregar nuevos elementos dentro. Entonces, tiene ese objeto componente, tiene un get y un set seguramente, baja, cadir, y tiene una operación extra. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora la clase Concrete Decorator A lo que va a hacer es añadir una funcionalidad de eso. ¿Sí? Entonces, fíjense, cuando tiene la operación, hace su operación en sí. ¿Sí? Self Component Operation. ¿Qué está, antes de pasar, qué está haciendo, qué está agregando acá? ¿Ah? Claro. ¿Y qué sería lo que está reutilizando de la anterior? Esto de acá.
¿Lo ven? ¿Se ve claro eso? Ahí está la diferencia. Ahora es muy simple, ¿sí? Pero la idea es que sea algo un poco más complejo. Que le dé solución a algo que es mucho más complejo. El decorator B lo que va a hacer es simplemente cambiar esto con esto y va a llamar a lo que está de lo que está compuesto, a la operación de lo que está compuesto. Y después ya viene el uso, ¿sí? Simple. Concrete component tiene un componente, ¿sí? Después llama client input. Esto está medio raro. Ah, no, está acá, tiene comentarios, no, nada más. Después crea un decorator, crea otro y a ese componente lo decora, ¿sí? Fíjense que queda como el simple acá y después hace el decorado con 1 y el decorado con 2. El decorado con 1 es el A y el B, ¿sí? Entonces, cuando llamamos al decorator 1 va a ser decorator A y adentro el cliente, ¿sí? Que sería el simple. Y el otro va a ser el otro añadido a la cadena, ¿sí? Dale una ejecución y ya está. Bueno. Entonces, funcionamiento inicial básico y después el funcionamiento con añadiduría, ¿sí? Se añadió la nueva funcionalidad, que sería solamente, en este caso, unas cadenas más, pero en un uso útil tendría que hacer algo un poco más complejo, ¿sí? Volvemos a los jueguitos. Acá la idea seguramente es que, sí, que modifique cómo recibe el daño, en este caso. No sé, obtuvo un escudo, entonces tiene más defensa ahora, ¿sí? Esa es un poco la idea. Entonces, un personaje básico recibe daño, pero cuando este personaje básico se convierte en un mago, devuelve su comportamiento de recibir daño, cambia, ¿sí? Baja un poco más, Gadir. Bien. Un poco más. Esta sería quien controla la estructura de esta composición. Y después, bueno, escudo justamente. Cuando recibe daño, esto cambia, tiene un descuento de 15, ¿sí? Y después la utilización, ¿sí? Al mago, crea un mago y después le agrega un mago con escudo. Dale nomás una ejecución. No cambia mucho el ejemplo, ¿sí? El mago atacado recibe 25, después cuando tiene el escudo recibe un daño de 10. Bastante simple. Pero fíjense que por ahí, si nos sentamos a hacer un juego y empezamos a pensar cómo va a empezar a mutar ese personaje en el tiempo, quizás se vuelve medio complejo y esto sería una facilidad. Y así como tenemos el mago, podemos tener variar y lo único que haríamos es agregar ese decorador o esa funcionalidad extra al personaje que ya programamos, ¿sí? ¿Se entiende un poco más con el ejemplo? Más o menos, ¿sí? Mateo, lo que tenías de duda, más o menos se quedó. Ah, bien. Bueno, atento a eso, ¿sí? Acá les dice específicamente que es una interfaz, ¿sí? Por lo que no estamos acostumbrados es saber esto, una clase que tiene cuerpo, tiene método, una clase común, como clase padre, y después de una clase hija que hace uso de eso, ¿sí? A veces me pasaba en finales que les preguntaba si una clase podía heredar de otra clase común, ¿sí? Por siempre explicaban herencia como diciendo, tenemos una clase abstracta y tenemos clases que heredan de esa clase abstracta, pero no necesariamente, ¿sí? Podemos heredar una clase común y silvestre. ¿Pasa nomás? ¿Okay? No, una menos. En resumen, se usa cuando se necesita añadir responsabilidades a objetos individualmente de forma dinámica y transparente sin afectar a otros objetos, ¿sí? No entramos al código de personaje, no entramos al código de lo más básico, sino que simplemente hacemos otra clase y le añadimos ese comportamiento. Para responsabilidades que pueden ser quitadas también, ¿sí? Si hay algo que tiene que alterar, se puede hacer la función disminuida en un decorador, ¿sí? O empezar con eso como si fuese un decorador y después lo eliminamos. Sí.
Sí. Por eso, pensás esa funcionalidad como algo que ya está decorado, como si fuese algo que decora a lo base, y después se lo puedes retirar. Fíjate que la lógica de la relación entre lo que es base y lo que se le añade la tenés acá. Entonces acá tendrías que añadir un método que sea eliminar decorador. O de última, fíjate que si no haces eso, acá ya tenés también el estado previo, porque tenés el A primero, después tenés B y C. En B tenés algo añadido y en C tenés algo añadido después sobre el D. Si trabajas con A derecho, ya tenés la funcionalidad limpia. Y por último, cuando la extensión con subclases es impráctica, ¿sí? El exceso de subclases, no se tiene la visibilidad del poder, etc. Ahora les pregunto a ustedes, ¿quieren que sigamos con el último y los libero? Así les doy consulta a los que tengan dudas. ¿O quieren descanso? Vemos el último y después... Son 4 diapositivas el último, ¿no? ¿Sí? Bueno, por mí. ¿Listo? ¿Terminamos? ¿Rápido? Bien. Ok. Esto lo que hace es interesante, lo van a usar bastante, lo están usando de hecho como clientes. El dibujito lo que está haciendo es decirnos de que uno va a tener una vista de lo que sucede, pero por detrás es mucho más complejo. ¿Sí? Ejemplo, esto sería como una especie de central eléctrica, pero uno la relación que tiene con la compañía de electricidad, que es yo voy, pago, vos me das electricidad y estamos, ¿no? Pero por detrás que hay generación, transporte, distribución, ¿sí? Es más complejo. La idea es que en el Facade ustedes puedan proveer una interfaz de acceso simple a algo complejo, ¿sí? Que puede ser una librería, un framework o cualquier conjunto complejo de clases, ¿sí? Librería ya han utilizado, ¿no? Por ejemplo, PyQt6, ¿sí? PyQt6. Framework, ¿han usado? ¿Sí? ¿Cuál? ¿Ah? Para hacer la interfaz gráfica, sí, pero eso es más bien una librería. Framework, los que trabajan con Java y los que trabajan con Java con Visual Studio Code. Cuando crean un nuevo proyecto. Sí. Y les pide adentro, primero les pide a dónde tiene que ir, después le pide el nombre y después le pide si usan un framework. ¿No lo vieron? ¿Antes? Vos creas el proyecto y te pregunta con qué lo querés crear. Bien, ¿se acuerdan algún nombre de esos? No, porque siempre le ponemos de... No, el más conocido es Spring. Spring, de como primavera. ¿Sí? De Java. Después, cuando el cuatrimestre que viene, o quizás al final del cuatrimestre, van a empezar a trabajar ya con frameworks, ¿sí? Que son como un conjunto de librerías que lo que hacen es a ustedes abstraerles justamente de las complejidades de hacer algo muy complejo en código plano y utilizar esas abstracciones, ¿sí? Es un grupo de programadores que empezaron a hacer funcionalidades y disponibilizan eso para que sea más fácil para ustedes hacer algo específico. Por ejemplo, desarrollo web, ¿sí? Por ejemplo, trabajar con base de datos. Vieron que en el ejemplo anterior, en el singleton, ¿qué hicimos nosotros? Lo hicimos bastante rápido, pero ¿qué era? Un método que era crear la base de datos y otro consultar. Bueno, crear y consultar es mucho más complejo, pero yo simplemente utilicé un método, ¿sí? Ese método está dentro de una librería en ese caso. Cuando el objetivo es un poco más grande, se hacen frameworks de desarrollo, ¿sí? De desarrollo. Spring, el que les sale en el listado cuando crean un trabajo en Java, es uno para el backend programado en Java de las páginas web. ¿Sí? Backend, ¿se entiende el concepto de backend?
¿Sí? Es la parte no la visual que ustedes ven en la pantalla, sino la parte de atrás, donde maneja la base de datos, donde manejan las peticiones al servidor, más que nada. Bueno, no sé si se entendió, pero les aseguro que lo van a entender porque lo van a usar. ¿Sí? Problema. Hace que tu código trabaje con un conjunto grande de objetos que pertenecen a una librería, framework o API compleja. ¿Concepto de API? El intermediario entre la petición y la base de datos. Si no me equivoco es Application Interface, bla bla, Interface. Como en el interfaz para hacer desde si voy a hacer una aplicación a funciones de otra. Eso mismo. Una útil, no sé si útil, pero por ahí que podrían llegar a encontrar, es la de Spotify, que te permite acceder a información de tu usuario, ¿sí? O el de IMDb. IMDb es una web, creo, que tiene información de películas. Entonces puedes pedirle, dame toda la información que vos tengas de tal película, ¿sí? Es eso, hacer interfaz entre aplicaciones. Yo desarrollo una aplicación y lo que quiero es disponibilizar esa información para otros programadores de forma fácil. La mejor forma es hacer una API. ¿Sí? Está muy en auge disponibilizar las cosas así porque puedes interconectar cosas, más que nada. Bien, entonces. Cuando querés utilizar esas cosas, ¿sí? Framework o librerías o APIs. Después, inicializar muchos objetos. Mantener las dependencias. Ejecutar métodos en el orden correcto, etc. ¿Sí? La lógica del programa termina muy acoplado a detalles de implementaciones de clases terceras, haciendo que sea difícil de mantener y comprender. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos que hacer un sistema que lo que trate de hacer es la gestión de la música que escuchan ustedes, ¿sí? Y escuchan música en Spotify, escuchan música en YouTube, escuchan música en, no sé cuál es la de Apple. iTunes, ¿no? Sí. U otra herramienta, quizás puedan hacer eso porque todos tienen API, supongamos, ¿sí? Entonces van a poder consultar acá, listo, consulta acá, listo, toda la música que escuché la semana pasada. Acá voy ahora mismo. Spotify no tiene toda la música de la semana pasada, pero sí tiene por día. Entonces voy a usar esa función de por día y voy a hacer, bueno, hoy qué día estamos, -7, ¿sí? Bucle, -7, hasta 7. Y iTunes, no sé, la de un mes. Entonces consulto la de mes y a ese resultado lo divido y saco la de la semana. Yo quería la de la semana, listo, ya lo tengo. Pero lo estoy haciendo de 3 formas distintas, ¿sí? No está tan bueno. Entonces, mi sistema o el desarrollo de esa función que estoy haciendo termina acoplado a mucho de cómo la librería, framework o API trabaja. ¿Lo ven eso? Cada uno lo hace distinto. Entonces yo lo que tengo que hacer es tratar de abstraerme de eso. Hacer un facade lo que les permitiría a ustedes hacer un método que les permita abstraerse de cómo está haciendo ese uso de las APIs o de los frameworks y simplemente disponibilizar un método que ustedes van a llamar y ya está. ¿Sí? Esa es la idea. Bien, solución. Bueno, qué feo que sea. Es bastante sencilla. La idea es, básicamente lo que les comenté, ¿sí? Es, cliente es un sistema, ¿sí? Después, tienen que hacer una clase que tenga la enumeración de las cosas que ustedes pretenden que están abstrayendo. ¿De qué? De esto que es muy complejo. Subsistemas, clases, lo que sea, ¿sí? Y bueno, además este paquete puede tener relación con otros paquetes distintos, ¿sí? Otras interfaces. Bien. Provee acceso conveniente y sabe a quién pedírselo, ¿sí? Adicional Faquel haría lo mismo, pero con otros sistemas.
Y también por qué lo agregan a esto en la solución, porque la idea también es que esto sea cohesivo, ¿sí? Que no, un facade no trate de tener relación con muchas cosas distintas, ¿sí? Si estamos trabajando con música, que sea de música, que no sea de música y videos o música y cosas, ¿sí? Eso, apunto. Y esto es lo complejo y el cliente son ustedes usando eso, ¿sí? Ustedes, sus clases usando eso. Y creo que ya estamos, ¿no? Usar cuándo, sí, después. Damos el ejemplo. Bueno, en la bibliografía tenemos este ejemplo de facade, que lo que hace es, define facade y tiene las operaciones acá, ¿sí? La operación. Entonces, fíjense que en su constructor tiene el acceso a dos subsistemas, ¿sí? Sistema 1 y sistema 2. Y lo que está haciendo es abstraer el manejo de las dos clases a solamente el manejo del facade mismo, ¿sí? Dentro de la operación hace diversos llamados que supondrían la parte compleja de interactuar con estos subsistemas. Y debajo tenemos las clases subsistema que se encargaría de hacer específicamente la función, como corresponde. Sistema 2 lo mismo. Más abajo. Y después hacemos las conexiones con los subsistemas, hacemos el facade, le damos acceso al facade a esos dos subsistemas y después hacemos uso solamente del facade. Nos olvidamos de los subsistemas 1 y subsistema 2. Hacemos solamente uso del facade, que es lo que estamos abstrayendo, ¿sí? Y acá otra vez un método para forzar que ustedes vean en el parámetro solamente lo abstraído, que es el facade, y pidan lo que habilita, que es la operation en este caso. Pero la operation sabemos que adentro tiene un montón de llamados al sistema 1, tal cosa, sistema 2, tal cosa, ¿sí? A eso apunta. Ni lo ejecutes, no hace falta mucho. Ya me lo he aplicado. Tenés que instalar request. No entremos en eso. Lo que sí está interesante y es funcional, si no cambió nada de la API. ¿Conocen Windy? Windy. Windy es una web, una aplicación también, que les permite ver clima, ¿sí? Si carga, le hacen unas buenas bases de mapas de calor y de distribución del viento. Está interesante. Entonces, esa aplicación lo que disponibiliza es una API, ¿sí? Que es lo que tenemos acá. Entonces, yo lo que hice es, esta API es compleja, o sea, no es tan compleja también, ¿sí? Porque disponibiliza métodos sencillos de uso. Ahora, si lo querés hacer más simple aún, o si su sistema no va a hacer uso de todas esas cosas que disponibiliza la API, lo que podemos hacer es un facade que tenga abstraído solamente, por ejemplo, la temperatura, ¿sí? Ya está. Entonces, este facade tiene un método de temperatura y adentro tiene algo que no hace falta que ustedes entiendan, pero está bueno el ejemplo. Esto lo que hace es una petición a través de internet utilizando una petición tipo post, ¿sí? ¿Post? Okay. No, post. Entonces le das la URL, a eso le pasás parámetros de la información que vos querés y eso te devuelve un texto, que es la información que vos estás buscando. Más abajo... Espera, a ver, no tanto. Bueno, la misma pero con viento, con formación de viento, ¿sí? Fíjense que se pensó, o lo pensé en aquel momento, a la función como dame la información de viento de tal punto, latitud, longitud. Yo lo que necesito para usar es solamente esto, latitud, longitud, lo demás ya me abstraigo, que es todo esto que está acá, ¿sí? Que tampoco es tan complicado, pero es repetitivo además, fíjense. Y más abajo al final, lo que hago es instancio el facade, y al facade le pido, dame la temperatura de tal lado, dame el viento de tal lado. Y después en comodidad de realidad la temperatura es bla, 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 bla. ¿Sí? ¿Para hacerlo correr, profe, qué necesitamos? Primero verificar si la API sigue trabajando, que no sé. Y después arriba instalar una librería que se llama request.
que simplifica el uso de esas peticiones post request. Fíjate acá, arriba. Después descárguenlo y traten de ejecutar. Es eso. Claro, pip install request. Eso te iba a preguntar si se puede instalar en PIP. Bien. Permiso. ¿Dónde está acá, no? No. Acá. Este. Bueno, ponlo. Pasar a la última diapositiva. Bien, última diapositiva. En resumen, usamos el facade cuando queremos proveer una interfaz más simple a algo más complejo. ¿Sí? Se tienen muchas dependencias entre clientes y las clases que puedan implementar abstracciones para desacoplar el sistema de los clientes proveyéndose la independencia y portabilidad. Sí, o sea, si nos encontramos en una situación en la que necesitamos tener que ese subsistema pueda ser reemplazado fácilmente, les permite a ustedes cambiar ese subsistema y manteniendo la estructura de los métodos, por ejemplo, viento y temperatura en el ejemplo anterior. Si lo mantenemos, todo el sistema que utiliza ese facade, no tenemos que cambiar nada, solamente el facade y cómo hace esas peticiones. ¿Sí? Si hacemos esos como portales de acceso a otros sistemas complejos, después las modificaciones simplemente en el facade, no en su sistema. ¿Sí? A esto hace referencia. Que pueda ser abstraído y ya no está tan acoplado a su sistema que hace uso de la información, en este caso de temperatura o de viento, sino de ese facade. ¿Sí? Su sistema depende del facade, no depende de lo que está dentro. Luego, se quiere implementar capas en el subsistema, cada facade sería la puerta de entrada a un nivel de subsistema, lo que les acabo de decir. ¿Sí? Y anda, profe, pero el viento me da negativo. Sí, es muchos APIs lo que hacen es dar información. Uno la procesa. ¿Por qué? Porque tenés una instancia previa al uso de las APIs para asegurarte de que tu código está funcionando. ¿Sí? Asegura que tu código está funcionando. Después vos vas, le pagás, y dices, sí, la temperatura está. A eso apunta. Así. La temperatura cambia de 2 grados cada vez que lo corres distinto de otra temperatura. Claro. Así, por ejemplo, la FIP tiene también APIs que en una instancia previa es de prueba para que veas que funciona todo y después en otro punto, cuando ya sabes que está todo bien, te da acceso al sistema real y ahí empezás a facturar. Cualquiera diga la aplicación de No, en el caso de clima, que te da números negativos, es porque ellos quieren que vos pagues, efectivamente. Y en el caso de la FIP que di recién, es para que no hagas facturas cuando o sea, que no termines molestando a la gente de informática de la FIP. Entonces no me funciona tal cosa. ¿Probaste primero con el coso de prueba? Listo. Sí. ¿Se entiende? Bien. Bueno, eso es todo.